congénitos. Dentro de esos hablamos de los errores del metabolismo. Yo a Paula, ¿dónde está Paula? Que hoy están con angelitas y todo lo demás, está Paula, que no tiene. Les envié hace 8 días para reforzar, ¿cierto?, un artículo sobre el original del metabolismo. Ahí se resume pues, en qué consiste, por qué hay que estudiarlos, que hay señales, ¿cierto?, como olores, como colores de la orina, bueno, etcétera, y como también respuesta de ese niño cuando empieza a consumir ciertos alimentos. Entonces, son tan importantes que la mayoría de los temas del simposio de genética trataron, ¿cierto?, muchos de ellos. Entonces, hoy vamos a mirar los grupos sanguíneos que hacen parte también de este mecanismo de herencia. Al final vamos a presentar factores que no son clásicos, es decir, que se salen también de una herencia mendeliana, que son excepciones a la herencia como tal. Entonces, mirando, y con base, les decía yo, al trabajo que hicieron, al artículo que les envié, les envío también por medio de Paula una conferencia, me gusta mandarla siempre, muy interesante, de una doctora mexicana que habla nuevamente de esas aminoacidurias y de otras más enfermedades, ¿cierto?, que están asociadas a los errores innatos del metabolismo. Está dirigida pues, a un grupo de estudiantes de medicina, donde explica qué tan importante, y eso también lo decía el doctor Ignacio, es diagnosticar, ¿cierto?, de una manera precisa y a tiempo, y sobre todo en un laboratorio que sea un laboratorio especializado. Aquí en Colombia cualquiera hace supuestamente tamizaje neonatal y resulta que no es así, que no es cualquier prueba. Porque es tan importante ese diagnóstico, esos exámenes, porque a partir de allí se empieza a tratar el paciente, y si se trata mal, ¿cierto?, con unas bajas condiciones en cuanto a esa dieta, en cuanto a esos suplementos, pues el paciente va a presentar un desbalance. Entonces los laboratorios sí hay, pero son laboratorios muy específicos, avalados, especializados en hacer ese tipo de pruebas, y no como acá, que las hace cualquier laboratorio clínico que dice hacerlas. Entonces, estén atentos a ese, pues ella me hace el favor siempre de enviarles todo de esa conferencia, por favor véanla, porque si no les digo, no la ven, y lo voy a decir, también lo que se dice en esa charla entra para el parcial, que es dentro de 8 días, ¿no? Entonces me toca decir así como para que bajaría en el parcial también la charla de lo que se diga ahí, porque si no, no lo hacen. Lástima, porque me toca con ese refuerzo de Pablo negativo. Bien, entonces, siguiendo las pautas, ¿sí?, de las herencias, la clase pasada vimos algunos ejercicios donde aplicábamos los 3 postulados de Mendel, las 3 leyes de Mendel. Aquí seguimos también con los grupos sanguíneos, ¿sí? Esto pues sé que ustedes lo saben, pues son estudiantes de medicina, y pues es básicamente pues lo que está allí presente en cada glóbulo, en este caso en cada glóbulo rojo, ¿cierto?, ese antígeno, y obviamente cómo determinar si es el grupo sanguíneo A, B, AB o dependiendo de ello. También nos hace clara la observación, y es los glóbulos rojos, dependiendo del grupo sanguíneo, si van a tener esos antígenos, ¿cierto?, y esos anticuerpos allí prácticamente establecidos. Entonces, ahorita paso a una pregunta que quiero hacer con el grupo para confirmar estadísticamente en este pequeño tamizaje o grupo que son ustedes. Vamos a mirar si se cumple como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el factor RH? Porque aparte de los grupos sanguíneos, ahorita estamos mirando ese factor RH. Si se es positivo o negativo, va a depender de una proteína que es el antígeno D. Como ustedes lo ven, pues figurativamente se ve de esa manera, pero está presente en los glóbulos que tienen nuevamente ese antígeno allí alrededor de la membrana del glóbulo. Los que son negativos es porque no tiene el antígeno D, ¿sí? No está ese antígeno allí expresado.
Esto es, como les digo, información que ustedes pues ya la saben. Esas muestras, cuando son positivos, pues no tienen anticuerpos para el mismo RH, en este caso positivo, pero los negativos incluso tampoco, solo que pueden desarrollarlo después como tal. ¿Y cómo o qué ejemplo vamos a dar aquí donde esa muestra sanguínea o de esas personas, en este caso si estamos hablando de una mujer gestante que es RH negativa, desarrolla pues una serie de anticuerpos, ¿cierto? Y defensas cuando el bebé es RH positivo? ¿Han oído hablar de esa enfermedad hemolítica de recién nacido? ¿Sí? ¿En qué consiste? Es cuando el único que una sangre diferente de la mamá genera anticuerpos contra el bebé. El bebé se filtra a la mamá sensible. Muy bien, se vuelve sensible, eso se llama, pero resulta que eso solo sucede en el segundo embarazo. El primer embarazo es normal y es cuando pues hay que prestarle atención, porque eso se llama así, y su inmunización materna. Entonces vemos, si ella es RH negativo, no importa el grupo sanguíneo, pero ese factor es el que nos interesa. Vemos lo siguiente, y es que la mujer entonces empieza a sensibilizar, y el riesgo de presentar un aborto pues en el segundo bebé, ¿cierto? Crea anticuerpos, como nos decía Guillermo, y obviamente pues puede producir anemia y muerte pues fetal, porque se defiende el organismo de ella contra ese supuesto extraño, ¿sí? Es importante entonces mantener en cuenta eso. Aquí tenemos que existe pues para ello pues, una gran ayuda, que es una vacuna anti-D, es así que se llama, y aquí vemos cuando ella no se aplica absolutamente nada, ¿sí? Fíjense que primero pues el bebé es RH positivo, la mamá es negativo, se empiezan entonces a producir unos antígenos allí como tal, y la mamá pues crea esos anticuerpos a esa sangre que pues atraviesa en este caso la placenta, y vemos entonces pues que al final puede producir ese daño y esa muerte del bebé. Pero si se vacuna, ¿sí? Sabiendo algo interesante de este aspecto, la vacuna anti-D debe aplicarse a las 28 semanas de gestación, ¿sí? Sabiendo que ella es RH negativo. Hasta el momento yo no sé qué factor es el bebé, pero sí sabemos, pues sabe la mamá, que es RH negativo. Entonces, sin saber absolutamente nada, porque en el momento no interesa si el niño es positivo o negativo, debe haber esa vacuna, ¿cierto? Debe aplicarse, y luego, en el momento en que pues, se presenta el parto, pues nuevamente se aplica 72 horas después. Ya sabiendo ahí, porque ya tenemos el bebé fuera, que el bebé es positivo. Si el bebé es negativo, no hay que aplicarle la vacuna por segunda vez, ¿sí? Porque pues los anticuerpos se crean es cuando el bebé es RH positivo, ¿sí? Entonces es interesante esto. Hay un test que se llama el test de Combs, pues básicamente nos está hablando de lo mismo que les estoy explicando. Lo importante que es tener en cuenta eso para evitar entonces que se produzca en el segundo embarazo pues, un daño. Incluso si hay abortos, ¿sí? Si no hay pues, nacimiento, también hay que aplicar la vacuna, en este caso en la semana pues 28, y obviamente pues estar atentos a un segundo pues embarazo que se puede estar presentando. Bueno, teniendo en cuenta esto de los factores y de lo que tiene que ver los antígenos, les decía yo, cuando se tiene el antígeno D es cuando la persona es RH o tiene un factor RH positivo. Cuando es RH negativo es porque no tiene ese antígeno D. Tenemos alrededor de 48 antígenos, pero estos son los más conocidos. El D, que es el factor RH positivo que nos da ese factor. Pero también tenemos E mayúscula, E minúscula, C y C minúscula. Son los más frecuentes. Una persona RH negativa puede también tener factor E o C, ¿sí? Pero es negativa porque no tiene el D que nos da el factor positivo. Llama la atención algo interesante, y es esto que llamamos
el RH nulo. Nulo es que no tiene ninguno de los antígenos, es cero. Entonces, este grupo de personas es bastante pues, escaso en la población, alrededor de unos, dice 50, 42 en el mundo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que hay una mutación en el gen RAC en ellos, entonces no tienen ni siquiera el T y menos los demás. Eso lo llaman en la literatura sangre dorada. ¿Habían oído hablar de la sangre dorada? Que es diferente al RH negativo, ¿cierto? Entonces, estas personas, como les digo, son alrededor de 40, 42 personas a nivel mundial y tiene pues una ventaja y es que son donadores universales, o sea, todo el mundo le puede donar su sangre, pero resulta que solamente entre ellos, solo entre ellos se puede donar. Entonces tienen que conocerse como, o sea, hacer un WhatsApp, una cadena entre ellos porque no pueden recibir de nadie más. También tiene otra desventaja, es que sus glóbulos rojos viven menos que lo normal, entonces tienden a sufrir anemia. No sé si a ustedes les he contado, pero hace mucho también unos gemelos pues con esta sangre no los dejaban salir de la casa porque pues nada, cualquier hemorragia, cualquier accidente pues letal. Y ya adolescentes, uno de ellos le rogó a la mamá que lo dejaron que sea ir al centro comercial ahí cerquita y tan de buenas que pues pasa un carro y lo atropella y obviamente muere. El otro pues nada, duró pues toda la vida encerrado porque con la experiencia anterior menos lo dejaron salir de ahí en adelante. Entonces son personas que tienen esa ventaja, pues pueden donar a todos, pero solamente entre ellos lo pueden hacer y el problema de la anemia que se presenta allí. Como es muy poquitas personas, pues no sabemos realmente dónde están pues ubicadas todas. Hay una información en que una mujer aborigen de Australia en 1961 fue la primera que presentó este tipo de sangre nulo. En China también hay, en el 2022 se presentó un caso y aquí en Colombia hay un hematólogo casualmente de la Nacional que pues investiga porque él tiene sangre dorada también sobre esto. Entonces, decir que están ubicados en tal región o en tal lugar, pues es complicado, son muy escasos y como les digo, pues están organizados para cualquier eventualidad. Yo pregunto acá, ¿quiénes levantan la mano son del grupo sanguíneo O? Entonces, si ustedes miran, los que están aquí atrás y miran a los que están son bastantes, ¿cierto? Es el grupo sanguíneo más frecuente en toda la población mundial. Y fíjense que en el salón son los más frecuentes porque si yo digo quiénes son del grupo sanguíneo A, levantan la mano, somos menos. El B, ajá. Y voy a preguntar algo y vamos a ver si lo hay. A ver. Nadie, ¿cierto? Ajá, bueno, es el menos frecuente, es el más nuevo, si se puede decir, de haber sido hallado o encontrado. Y vamos a ver, ya le contesto Carlos, a nivel mundial, donde aquí pues no sale mucho de la diferencia entre los colores. Por ejemplo, el grupo O, en su mayoría, están ubicados básicamente. Ese grupo sanguíneo O está en América y África, ¿sí? Y en el grupo sanguíneo O. El grupo sanguíneo, en este caso AB, es el menos frecuente, está básicamente ubicado en Asia Oriental, el AB, o sea, en China, lo que tiene que ver con población coreana, en lo que tiene que ver, ahí ubican en el mapa lo que tiene que ver en el Medio Oriente, está ubicado el grupo AB y eso pues despierta interés en los científicos. Es un grupo bastante peculiar, escaso. Y me falta cuál. El grupo sanguíneo B está en Asia del Sur, eso que ven allá en rosadito son los del grupo sanguíneo B. El grupo A es toda Europa, entonces
Aquí a los Santanderes, en este caso, pues sí, los Santanderes migraron mucho europeos y por eso pues también las personas que son de ese grupo sanguíneo A, la mayoría casi siempre tiende a ser como blanca, un poquito alta, bueno, no está relacionado a eso. El grupo sanguíneo O, les decía yo, América y África, entonces tiende también a ser un poquito amerindio, etcétera. Las personas que están pues con esos grupos. Aquí hay algunos datos en que pues sí no se tiene todavía ciencia cierta qué otro grupo, en este caso qué grupo sanguíneo estaríamos ubicando los espacios en blanco, pero llama pues la atención esa ubicación. Y a nivel de donación de sangre, a nivel de pues lo que las campañas que hace la Cruz Roja, es muy importante pues determinar eso. A veces se prestan, y ustedes lo saben, de una ciudad a otra sangre, porque pues hay gente que es consciente y se dona con conciencia en unos lugares más que otros. Carlos, ¿me iba a preguntar? Es que había leído por hace algo que el O positivo o el tipo O estaba ligado a un tipo de raza. Sí, lo que le estoy mostrando ahí en el mapa, africana, hacia esto de América, pero entonces algo importante y es que el grupo sanguíneo es un grupo sanguíneo, por ejemplo, que es resistente a la malaria. Ahorita que vino el COVID, también el grupo sanguíneo fue muy resistente. Las personas que tuvieron entre más mortandad por COVID fueron los del grupo sanguíneo A. Entonces, esas cositas que han venido surgiendo. Los grupos sanguíneos, por ejemplo, en este caso, si hablamos del RHD, o sea, el que es RH positivo, está ubicado ese gen en el cromosoma 1. Entonces, todo eso tiene que ver, si se dan cuenta ustedes, con genes, genética, particularmente, ¿sí? Hace poquito que se encontró una momia de una edad dental, era el grupo sanguíneo O. Entonces, es un grupo bastante antiguo en comparación con el AB, que si se dan cuenta, aquí no hay nadie AB. Entonces, es interesante. La sangre esa de oro estaba negativa, porque ella que... No, acuérdense que O negativa sí tiene los antígenos que les mostré aquí, ¿sí? Puede tener E mayúscula, E minúscula, C y C. Ellos pueden tener esos antígenos. Es que lo que es RH negativo, ¿sí? Es porque no tiene el antígeno D, que es el antígeno para el RH positivo, pero es que la sangre nula o dorada no tiene ninguno de estos antígenos, ni los 48 que también hay, solo que estos son los más frecuentes. ¿Y por qué? Porque la mutación está allí presente. Como les digo, es bastante escasa a nivel mundial. Bueno, en la sangre, como tal, los grupos sanguíneos son muy interesantes, muy importantes. Lo que les venía diciendo, está relacionado, hay personas que se están encargando de trabajar esto porque llama la atención, porque a ciertas personas ciertos medicamentos o ciertos alimentos favorecen o no les favorecen, y eso parece ser que tiene mucho que ver con el grupo también pues sanguíneo. Entonces aquí pues ejemplos como tal, los del tipo A vemos que tienden a presentar más problemas digestivos, cáncer gástricos, etc. Los del O vemos que padecen de úlceras, ¿cierto?, relacionadas. El tipo B entonces están más propensos a presentar infecciones por bacterias como tal, ¿no? Entonces estamos viendo ahí que pues hay una correlación, al parecer, lo que les decía el COVID y la malaria con los grupos sanguíneos. Aquí nos está pues básicamente determinando dentro de esos grupos sanguíneos, ¿cierto?, quiénes son A, B y O, afuera de lo que acabamos de ver de los factores. Y cuando tenemos, igual que vimos en el ejercicio pasado, individuos homocigotos, en este caso dominantes, es porque presentan esos dos alelos iguales. En este caso, si la persona es A, hay que mirar si es homocigota dominante o es heterocigota, es decir, si tiene también el grupo O allí presente, al igual que cuando se es del grupo sanguíneo B, si es homocigoto completo, o heterocigoto, es decir, si tiene también un alelo O. Porque pues antes de que se presentara el boom de lo que es la paternidad con la genética molecular, donde es muy precisa hacer el estudio molecular, se trabajaban los grupos sanguíneos. Entonces ustedes se imaginan, a veces un niño tenía como 5 papás, porque pues con el grupo sanguíneo no es preciso.
de determinar si esa persona o ese hombre es el padre de ese niño. Entonces, a la señora le mantenían el niño como 5 personas, 5 hombres, porque pues no había una seguridad de quién realmente era el papá con el grupo sanguíneo. Entonces estaba pues hecha ahí económicamente. Y el grupo sanguíneo O es recesivo, ¿sí? Si se presenta cualquiera de los A o B, que es dominante, pues ya saben ustedes, solapa o no permite expresar el O. Pero si el O está con otro O, pues se va a expresar. Entonces aquí un ejemplo sencillo, aquí dice una paciente que el grupo sanguíneo del papá es B y de la mamá es A, mientras que el hermanito tiene el grupo sanguíneo AB y ella es O. Entonces uno dice, bueno, la pregunta es eso, entonces ¿cuál es el genotipo de los padres? Ahí nos está dando la clave los dos hijos, ¿sí? Porque si ella es AB y el papá es O, es porque tanto la mamá como el papá son heterocigotos, porque ya les dije, para que se exprese el O es porque deben estar presentes los dos alelos recesivos. Y allí tenemos entonces cómo podrían ser esos genotipos y fenotipos. Recuerden que aquí también se hace el cuadro de Punnett. Entonces, como trabaja el cuadro de Punnett, va dando los fenotipos posibles de esos genotipos. AB es un grupo sanguíneo codominante, ¿sí? La persona que es AB, que ya vimos que es escaso, es cuando ni el A ni B va a dominar sobre la expresión, cosa que se pasa cuando es A, ¿cierto? O B, O en este caso, ¿sí? Entonces aquí vemos, si el paciente genotípicamente es BO, es porque fenotípicamente es B. El O no se expresa, igual que pasa con el AO, el A es el que se expresa, y si tenemos dos O, ya dijimos, es la única manera que se puede expresar el O. Entonces, como les decía yo, trabajar esto con pruebas de paternidad era bastante, o sea, desanimante, ¿cierto? No había una certeza de que ese fuera el papá con las pruebas moleculares, pues, hablando ya de genes, etcétera, de compatibilidad, pues ahí ya sí. Pasa lo mismo si trabajamos los factores, ¿sí? Si se es positivo o negativo, aquí vemos lo mismo, ella dice que el padre y la mamá son positivos, ya vimos que eran del grupo B y A, el padre y la madre, pero dice que el hermano en este caso es positivo y que ella es negativo. Entonces también trabajamos los grupos, ¿cierto? En este caso los factores más bien, de esa manera. Si el papá y la mamá son positivos es porque pueden ser heterocigotos, y es que aquí sí lo es heterocigoto porque nuevamente la clave me lo dan los dos hijos, porque dice que ella es A positivo y que el hermanito es negativo. Entonces probablemente no, seguramente los papás son heterocigotos, donde saben que el factor positivo es dominante sobre el negativo. Por eso hacemos el cruce allá. Esto, imagínense el cuadro de Punnett para el genotipo. Y ya saben, como es dominante, pues los fenotipos van a ser, si hay uno un más y un menos, pues es el más el que va a predominar porque es dominante. Y si están los dos negativos, nuevamente eso es lo que se va a expresar. Entonces, en el parcial van a ver ejercicios de este estilo, donde van a aplicar siempre el cuadro de Punnett para poder determinar, y ojo con las claves, porque la clave, repito, nos la dan en la mayoría los descendientes de cómo puede ser el genotipo de, en este caso, los padres. Aquí, por ejemplo, hay un ejercicio que quiero pues que lo sigamos. El grupo sanguíneo en el hombre, bueno, ya dijimos quiénes son AB y el codominante, son codominantes AB, y este grupo sanguíneo siempre va a ser recesivo. Y ya sabemos que el RH positivo es dominante sobre el negativo, que es recesivo. Entonces la pregunta es qué proporción de, en este caso, qué fracción de individuos del grupo O negativo nacerán si se cruza este individuo O, ¿cierto?, heterocigoto para el factor, y AO, en este caso, para también el factor heterocigoto. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Llevar, fíjense, y sacar los gametos allá para llevarlos al cuadro de Punnett, ¿sí? Uno es AO, heterocigoto, y el otro es homocigoto para el grupo sanguíneo, pero es heterocigoto para el factor. Entonces lo que hacen es
¿cierto? Empezar a sacar, repito, los gametos, tanto de ella como de él, y empiezan a cruzarlos, ¿sí? Esos son los genotipos. Entonces, el fenotipo, finalmente, la pregunta era que si tenían descendientes o negativos, y vemos que sí, ¿cierto? 1/8, pues estamos reduciendo ese cuadrito a 1/8. Solamente uno, como tal, va a presentar completamente recesividad. ¿Sí les quedó claro ahí? ¿Se pone en fracción o porcentaje? Dependiendo de cómo les pregunten, ¿cierto? Dependiendo. Si se les pregunta qué proporción, entonces sería de 1/3, bueno, o de 1/10. Si en este caso lo dimos en fracción, es más práctico a veces en este caso de cuadros que son un poquito grandes, fracción, ¿sí? Y pues el porcentaje también, o sea, dependiendo cómo la pregunta se la saca, ¿sí? Es válido. No entendí por qué salió 2 o ¿Dónde salió cuál? el positivo, los dos son para positivo y negativo. Y allá solamente hay. Claro, si usted recuerda la clase pasada, cuando se hace el cuadro de Punnett, le expliqué que sacábamos los gametos, ¿se acuerdan? Para poderlos llevar al cuadro como tal. Entonces, en este caso, un progenitor es AO, ¿cierto? Y es heterocigoto. Entonces, simplemente lo que hacen es cruzar este con este y lo colocan acá, ¿cierto? Este con este y lo colocan acá. Este va con este, así como lo hicimos en la clase del ejercicio pasado, pero acá. Este, ¿cierto? Iría entonces, el anterior también nos decía, pero no había problema porque los dos grupos eran homólogos. Y simplemente es siempre el dominante, primero, que dijimos que ese será el dominante y luego el recesivo. Y colocamos los factores acá, en este caso. Sí, estamos bien. Entonces, al final, obviamente, vamos a tener estos dos y RH negativo. Esto es el genotipo. En este caso, ¿cuál será el fenotipo de este? A positivo. El de este. El de este. Ese es el fenotipo, exactamente. Va a dominar, obviamente, el alelo en este caso. En este caso, pues, los dos recesivos, pero el factor dominante va a ser el RH positivo. ¿Sí? Ahí la clave es saber que lo que lo es recesivo. Siempre. Si está solo, se expresa. Si no, Yo creo que es bueno, vamos a mirar este otro. Es posible que una mujer del grupo sanguíneo O, en este caso dice que es positivo, y un hombre AB, RH negativo, tengan un hijo del grupo sanguíneo A, RH negativo. ¿Ustedes qué creen? Fíjense que aquí ya no les dice, en este caso dice que la mujer del grupo sanguíneo O, RH positivo, ya no les dice que es heterocigota, ¿cierto? Y el hombre también dice, en este caso, si es RH negativo, ahí si no hay pérdida, quiere decir que es homocigoto recesivo para que se exprese RH negativo. Tengan un hijo A, RH negativo. Entonces vamos a mirar acá, llevándolo pues al cuadro de Punnett, tenemos, esa es la única pista que nos da, mujer RH positivo, hombre AB, RH negativo, y tienen un hijo A. Entonces es importante la clave aquí. Ya sabemos que si el hijo es RH negativo es porque pues heredó ¿qué? Sí, pero entonces aquí de una vez ya casi que el ejercicio nos lo están dando, porque si es el niño es RH negativo, ya sabemos que el papá es RH negativo, pero nos dice cómo así, la mamá también es RH positivo, entonces ¿de dónde sale el hijo RH negativo? ¿Ella es heterocigota, era? Sí, ¿O será homocigota dominante? Necesariamente para que dé negativo. Ajá. Exactamente, entonces recuerden el cuadro de Punnett, ¿cierto? Uno en el cuadro de Punnett pues lo lleva
básicamente y exactamente la mamá. El otro, ¿cierto? Factor tiene que ser RH negativo. Allá lo que estábamos viendo era el fenotipo, ¿cierto? El ejercicio nos da el fenotipo de mujer, el fenotipo del hombre, tenemos que saber el genotipo. Y la clave, repito, nos la daba el hijo, donde ya dice que es RH negativo, pero porque la mamá, el otro alelo para el factor era negativo. De esa manera, la única forma en que se expresa acá. Entonces, a la derecha, si se dan cuenta, en rojo está el genotipo del hijo, que también, si el papá es AB, pues en el cuadro de Punnett separamos A y separamos B, para poder cruzarlo con el lo único de la mamá. Y donde está AB, ¿cierto? Se expresan juntos, pero si está A y está O, pues obviamente se va a expresar A en este caso, ¿sí? Entonces, genotipo del hijo, AO, RH negativo. Fenotipo es A, RH negativo. ¿Estamos? Lo mismo que acabamos de hacer con el ejercicio anterior. Entonces, importante los grupos sanguíneos, importante ¿para qué? Para muchas cosas, para poder tener, obviamente, permitir transfusiones, permitir también lo que tiene que ver con trasplantes, más que si se es negro, si es blanco. Lo importante es saber que si se comparte el mismo grupo sanguíneo, pues podemos entonces compartir también la sangre, ¿cierto? Sin ningún problema. Nuevamente, más importante que la misma raza. Lo importante es el factor y el grupo como tal. Bueno, entonces, esto en cuanto a los grupos sanguíneos, que nuevamente hacen parte de estos mecanismos de herencia mendeliano o herencia, pues, clásicas, ¿no? Bueno, entonces, teniendo en cuenta esta presentación, es importante también hacer énfasis, y nos lo decían en el simposio de genética, sobre la historia clínica genética, ¿sí? Para tener una buena historia clínica genética se debe tener una buena genealogía que me permita a mí conocer pues las características de los individuos que están allí inmersos y poder rastrear los genes necesarios. Aquí vamos a tener en cuenta muchas cosas, ¿sí? Dentro de estos aspectos, y es que la genealogía pues básicamente nos muestra características que uno de pronto a simple vista y simple información no la podemos determinar. Entonces es importante saber sobre todo ese parentesco y la forma de presentación que se está dando y la edad de presentación de esa enfermedad y dónde trabaja la persona, porque es muy importante saber si ha estado expuesta a cualquier teratógeno o si la causa no es adquirida por un teratógeno, sino que está inmersa en la familia y no nos hemos dado cuenta que se sospecha, por ejemplo, un retardo mental, sí, por allá como que una primita o como que un tío segundo presenta algo de retardo y no se vea, ¿cierto? Llamado la atención y puesto pues como alerta para esa situación. Entonces el árbol genealógico ayuda mucho a hacerlo. Primero, pues dentro de esa indagación genética, pues vamos a determinar qué enfermedades hay, ¿cierto? Cómo se están presentando, qué patrón de herencia cursa, que es lo más importante, saber qué tantos hombres y mujeres la están presentando, nuevamente cuál es el mecanismo de presentación y sobre todo la edad en que cada uno se va a expresar. La edad de inicio es muy importante, ya vamos a mirar por qué. Entonces, pues básicamente, y ahorita voy a explicar para que ustedes el viernes me traigan su propio árbol familiar, su propio árbol genealógico, van a tener en cuenta, como dice aquí, con 3 generaciones, y es un estudio que vamos a realizar como el que vamos a hacer, que es un ejercicio práctico
pero ya cuando los genetistas trabajamos familias con bastante información, pues trabajamos muchas generaciones. Hay incluso un programa muy interesante que uno también los datos los llena, se informa y él arma el árbol, porque son más de 8, 10, 15 generaciones que pues es difícil hacerla de manera manual. Entonces, ahorita no me acuerdo bien el nombre, sé que es un programa que se llama CODI, algo así, pero es interesante porque solamente lo manejan los paquetes que trabajamos en genética como tal, ¿sí? Eso es con DNA molecular que se trabaja. Bueno, entonces siguiendo acá, importantísimo, primero determinar que el propósito, en este caso el propósito es una palabra que utilizamos para la persona que está contando la historia familiar, ya sea para una asesoría genética, ¿cierto? Para conocer nuevamente si hay una enfermedad rara, una enfermedad huérfana, una enfermedad que queremos saber si la futura generación la va a presentar. Entonces el propósito, repito, que son en el caso de este grupo van a ser ustedes, son los que cuentan la historia, ¿no? Entonces eso pues va ahí anotadito. Es importante, les decía yo, lugar de nacimiento, de qué lugar, de qué pueblo, de qué vereda proviene, porque hay muchas enfermedades que están allí ubicadas. Ustedes no recuerdan, no recuerdo, un conferencista habló de una de las enfermedades que escasamente se presenta, y esto encuentran a una niña, una sola niña es objeto de estudio para un artículo, para una ponencia, que es lo que ustedes a través de una historia clínica genética pues van a percibir, a encontrar, determinando todos estos hallazgos, ¿cierto? Si hay consanguinidad, de dónde proviene exactamente, a qué estuvo expuesta y cosas de ese estilo, pues nos empieza a entregar un poquito más hacia la investigación como esta. Entonces, esto lo hemos visto con los ejercicios que hicieron en la clase anterior, que esos genes están ubicados dependiendo si están en los cromosomas que no son ligados al cromosoma X, es decir, que no están ligados al sexo, se llaman autosómicos, y lo que tiene que ver, en este caso las mitocondrias, que también tienen DNA, si es una herencia mitocondrial, solamente es heredado de la mamá, y si se expresan de una manera, ¿cierto?, grande, pues van a ser dominantes, y recesivos cuando solamente está de manera homocigosa. Entonces vamos a mirar, pues aquí hay una simbología que es muchísimo más amplia, pero es más o menos la más común que utilizamos: hombre cuadrado, mujer círculo. Ya sabemos, la unión es la que ustedes ven allí, un matrimonio, una pareja. Consanguinidad son doble línea. Allí tenemos entonces cuando son gemelos dicigotos, es decir, sexo diferente, ¿sí, no? Gemelos homocigotos del mismo sexo, entonces se unen por esa rayita. Cuando hay abortos donde no se define el sexo, entonces es un rombo. Los afectados van con un símbolo especial, en este caso pues todo sombreado. Cuando alguien es portador, ya explicamos qué es portador, no necesariamente es afectado, va la mitad del círculo sombreado. El punto que ven allí también se los aclaré, que solamente van en las herencias recesivas ligadas a X y en mujeres, en este caso, que son portadoras, ¿sí? Es que el recorte del tablero está mostrando es cómo es un árbol con mamá, papá y hijo, hija, ¿listo? Es una generación, dos generaciones ahí. Vemos, bueno, en este caso los abortos, y la rayita en la mitad que atraviesa el cuadro es un muerto, pues el que muere en la familia, y aquí esa flechita nuevamente está mostrando cómo va a ser el propósito. Ustedes no se van a colocar Daniel, Darío, ¿cierto? O yo, nada, solo la rayita indica que es el propósito. O sea, el árbol genealógico es muy sobrio, o sea, simplemente negro y blanco, como lo ven ahí, no que rosadito porque es niña, cuadro, o el círculo y cuadro azul porque es varón. Eso no va así.
hay que hacerlo de esa manera, y como les digo, hay más símbolos todavía cuando hay, que ahorita estamos con mucha frecuencia las adopciones, fuera de la familia, dentro de la familia, pues va en diferente manera, o los famosos vientres, ¿cómo les llamamos? Subrogados, así también, entonces, porque ahora el nombre familia está muy amplio, ¿cierto? Para poderlo determinar. Aquí entonces también tenemos pues más símbolos como tal, los que son les decía yo, las adopciones dentro de la familia, fuera de la familia, las separaciones que tenemos allí y pues las consanguinidades. Esto es otro símbolo donde la pareja pues no decide tener hoy día, a veces no quieren tener descendencia, y pues parejas que no tienen descendencia porque no pueden o porque no quieren. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? En este caso, esta pareja que adoptó pues, hijos de otros como tal. Bueno, y esto entonces son datos simbólicos nuevamente de lo que acabé de explicar poco a poco. Y estas son las pautas que les expliqué en la clase pasada, que se considera dominante, que se considera recesivo, que básicamente pues ya lo tenemos bastante claro, ¿cierto? Dominante se expresa sí o sí, y recesivo es cuando están presentes los dos alelos con la mutación. En este caso, ya sabemos que es ligado a X, ¿cierto? Que pues hay más hombres obviamente afectados, la mujer es la portadora, en este caso. Y las herencias que son ligadas a Y, que no tienen pérdida, pues se transmite desde tatara al nieto más último, porque está ligado al cromosoma Y. Y esta herencia, que es la herencia mitocondrial, ¿sí? Que por acá me estaban preguntando para rastrear apellidos, genes, se trabaja mucho. La expedición humana que hizo la Javeriana hace mucho tiempo trabajó la herencia mitocondrial, porque es que heredamos la mitocondria de la mamá. Ustedes saben, el flagelo deja sus mitocondrias del esperma afuera, el flagelo no entra el DNA en la cabeza, y todo lo que le pase, si estamos hablando de una mutación, a las mitocondrias maternas, pues la van a heredar tanto hijos como hijas en esa madre. Nuevamente es autosómico, todo lo que no tiene que ver con cromosoma X o Y, es decir, del 1 al 22 cromosomas que tenemos. Y estos son pues algunos ejemplos. La reina Victoria y toda su descendencia presentaba hemofilia. Aquí incluso ellos están emparentados con reyes también de España. En este caso, abajo, esa fotografía en blanco y negro son los últimos zar de Rusia, también tenía que ver con la reina Victoria. Y pues nada, de todo este cuadrito, como a manera de información o paréntesis, llama la atención lo que les pasó a los zares de Rusia, al zar Nicolás. ¿Ustedes alguna vez han oído eso? ¿Sí? ¿Qué les pasó? ¿Cómo murieron ellos? ¿Nunca han oído eso? Bueno, ellos a esa familia, primero la llevan a un sótano, luego las matan, luego las queman, ¿sí? Porque pues, la política, etcétera, de ellos no querían que existiesen más zares, pero ahorita no, siempre ha quedado la duda en que uno de ellos quedó vivo, una de las hijas, y desde ese entonces se ha hecho pasar mucha gente por ella, por la única hija que parece ser que quedó viva de esa masacre que hubo en ese reinado, ¿cierto?, del zar. Y pues se ha trabajado mucho, pues todos ellos, ¿cierto?, tienen hemofilia, están emparentados con la reina Victoria, que es la que nos muestra este árbol. Recuerden el punto, hay una pregunta de qué tipo de herencia entonces es esta. Si la reina Victoria es portadora, y fíjense que todas las que tienen el punto son portadoras, y las portadoras dan hijos varones afectados. ¿Sí? Completo el nombre, ¿cómo es? Recesivo,
Ajá, muy bien, tiene que dar todo el nombre porque ligado a X no me dice mucho. Y si vemos allá a Leopoldo, ¿cierto? Es afectado, tiene hijas portadoras, entonces sí es congruente con la teoría de la herencia recesiva ligada a X. Bueno, aquí tenemos entonces que sí, se observan mujeres portadores, hay hombres afectados, hijos de madres portadoras, algunos están afectados en un 50, y algunas hijas de mujeres portadoras también van a ser portadoras, entonces es ligada al cromosoma X y es recesiva ligada a X. Esto es una herencia de ese estilo. Si yo en el parcial les coloco un árbol y les digo coloquen los genotipos, ustedes deben colocar los genotipos de esa manera, donde los descendientes deben ser, ¿cierto?, acordes con sus ascendentes. Entonces, si hay una mujer portadora es porque, y no hay más afectados, porque el padre es el afectado, ¿cierto?, y la mamá es sana. Entonces deben saber colocar muy bien los alelos y recuerden que las herencias ligadas a X van con los cromosomas sexuales, excepto el cromosoma Y, que no lleva alelo, ¿cierto?, porque es ligado a X. Entonces hay 3 generaciones así. Este es un carácter dominante, que es lo contrario al recesivo que acabamos de ver. El que tiene el alelo dominante sí o sí va a presentar la enfermedad. Y si ustedes recuerdan lo que decía la teoría, hombre afectado, todas sus hijas afectadas, menos sus varones, ¿sí? Si la madre está afectada, va a tener un 50% de hijas afectadas y un 50% de hijos varones. Entonces también se coloca el árbol, se les pide colocar los alelos, el genotipo a cada uno de los individuos, dependiendo de la herencia. Si queda mal en uno, pues se queda mal todo. Hablando nuevamente entonces de otro tipo, ¿cierto?, de patrón de herencia, está el albinismo, una baja o una pigmentación en piel, en cejas, en ojos. Esta mujer tiene estos 3 niños albinos. También se presenta en los animales. Es como el síndrome de Down. ¿Ustedes han visto un león con Down? Un gato. ¿Lo han visto? Tiene el mismo fenotipo que un niño, que una persona. Bueno, entonces esta mujer tiene esa condición, ¿sí?, es portadora en este caso del albinismo. Su pareja también, ¿cierto? Y tiene estos 3 niños albinos. En Tanzania ser albino es la muerte segura, porque allá en Tanzania, ¿de qué color son las personas que viven en Tanzania? Son africanas, ¿cierto? Son negras. Entonces, allá si nace alguien así, con albinismo, creen que es de buena suerte. Entonces, los mutilan, les mutilan los brazos, las piernas, porque pues creen que es de buena suerte. Las mamás los esconden a los niños, les pintan el cabello, los tratan de broncear, ¿sí? Y se aíslan porque pues son perseguidos por su ignorancia de estos cazadores. Esto es un árbol, ustedes me dicen qué mecanismo de herencia tiene. ¿Cuál creen ustedes que es así? Vemos, miren que en la última generación afectados, recuerden que el círculo en oscuro es porque están afectados. Pero más antes no hay afectados, entonces ¿qué tipo de herencia será este? Por ejemplo, el albinismo que acabamos de mirar. ¿Cuál será? Muy bien, Guillermo. Autosómico recesivo. Vemos que hay saltos de generación, eso se explicó en la clase anterior, y casi que en la última generación es donde vemos los afectados. Recuerden que, ¿por qué? Porque puede que haya consanguinidad y se manifieste allí, o que los heterocigotos no se hayan cruzado con otro igual, y por lo tanto pues se ha pasado desapercibido la mutación. Que también les dije que esa es la herencia que manejamos la mayoría de los seres humanos, somos
portadores más no somos afectados, pero si se encuentra alguien siendo portador de la misma enfermedad, pues muy probablemente su descendencia en un porcentaje va a estar afectada. Entonces, herencia autosómica recesiva, no vale decir solo recesiva, es auto porque está en los cromosomas que no son sexuales. Y allí tenemos entonces ese tipo de patrón o mecanismo. Esta polidactilia resulta que es una de las anormalidades más frecuentes en todo recién nacido de todas las clínicas. Hace mucho tiempo, cuando no estaba el programa de medicina, yo trabajé con fisioterapia, que estaba aquí, pues ahora ya no está aquí, está en Pamplona, y con ellos trabajamos en el hospital Erasmo Meos, con una especie de estudio colaborativo latinoamericano con la Javeriana de anormalidades, de malformaciones, y la mayoría eran polidactilias, y en otra red hospitalaria también la polidactilia era más frecuente. Que hay diferentes formas, ¿cierto? Hay sésiles donde pues no hay hueso y eso. Algunos abuelitas dicen eso con un pelito, eso se arranca y eso ya sale el dedito ahí que pues no tiene ni hueso. Resulta que no, que eso hay que hacer un estudio, una radiografía, mirar qué tan comprometido está, ¿cierto? Ese dedo allí, y no es así abruptamente. Pero ahí vemos entonces que en animales también están presentes. Esto tiene este mecanismo de herencia. Entonces, ¿qué mecanismo de herencia tendrá la polidactilia? Miren cómo está el árbol, no hay salto de generación, un padre afectado tiene un hijo afectado. ¿Cómo es? Muy bien, autosómico, dominante y con la seguridad que les compete, ¿cierto? Ahí vemos. Eso es interesante, nuevamente, determinar bien, porque recuerden que es muy parecida a la dominante ligado a X. En este caso, así también baja bien, o sea, sin más. Fácil, eso es para sacar 5, sí, no me asusten. Con todos. Sigue este tipo de enfermedades, ¿cierto? Que causa, pues, problemas a nivel del sistema nervioso. La más frecuente es esta ceguera interesante que se llama neuropatía óptica de Leber, que es la más frecuente. Y este es el árbol que ustedes me van a definir qué mecanismo de herencia es. Analícenlo bien, mírenlo bien. ¿Es cuál? Mitocondrial, ¿por qué? Bueno, muy bien, mamá tiene mitocondrias, todos los hijos las heredamos, estén mutadas o no. En este caso la señora tiene una mutación y la heredan tanto las hijas como los hijos, y si nos damos cuenta con certeza que es mitocondrial es porque el hombre afectado, en este caso la tercera generación, 1, 2, 3, 4, 5, el sexto de la tercera generación está afectado, no se la transmite a nadie, ¿cierto? Entonces es clave para decir, no, mire, ahí que vemos mujeres afectadas, toda su descendencia, pero si hay un hombre afectado, ninguno está afectado. Entonces es una herencia mitocondrial. Les repito, entonces solamente es de herencia matrilineal, en este caso, y vamos a mirar, tan importante que es, porque casi que no las estudian mucho, qué tipo de afecciones conlleva tener mutaciones a nivel de las mitocondrias. Entonces les comentaba, hay una llamada, primero que todo, ostramoplegia externa progresiva, aquí la tenemos, más o menos presenta el paciente desaptopsis palpebral, presenta problemas obviamente de daño a nivel visual, etcétera. Otra de ellas es esta, las melas, que llamamos como tal, donde se presenta no solamente el problema visual, sino también algún tipo de sorderas, retinopatía, en este caso, o retinosis pigmentaria, que es cuando se hace un fondo de ojo y la retina se ve como salpicada, como si hubieran echado pimienta, pues así lo determinamos, se llama así. ¿Qué pasa con esta retinosis o retinopatía pigmentaria? Que el paciente va perdiendo campo visual, no es que quede ciego un momento a otro, poco a poco hasta que el campo se cierra y queda pues obviamente ciego. Y está esta otra que les decía yo,
La neuropatía óptica de Leber empieza con esa mancha ahí en la mitad que se va extendiendo hasta perder completamente pues, la visión central, ¿cierto? Se extiende y el paciente pues queda pues, ciego a largo o corto plazo. Señora, sí. Bilateral es cuando así, sí. Y simétrica pues es como bilateral. Y esta última presenta digenesia, suspermia, ictiosis, que es la famosa piel como con escamas, reseca, etc. Tenemos allí, ¿qué mecanismo de herencia? Este es el más fácil, ¿no? ¿Cuál es? Ligaje, ahí no hay pérdida, mire, hombre, a sus descendientes hombres y a su vez los hombres y nada más, ¿sí? Esa liga como tal. Bueno. Bien, entonces, ahora, hablando del trabajo que van a entregar en una hoja, carta, van ustedes a trabajar 3 generaciones con algo que les voy a entregar ahorita, o sea, que lo voy a presentar, que tiene que ver con algunos rasgos. La idea es lo siguiente, es poder a través de este ejercicio rastrear, mirar cómo se están segregando ciertos caracteres dominantes o recesivos. Dominantes si lo presentan, recesivos si no lo presentan. ¿Sí? Hace mucho se trabajaba sobre una enfermedad clara, que estuvieran ustedes como tal enterados en su familia que se está heredando de una manera dominante o recesiva. Las multifactoriales son muy difíciles de trabajar con este tipo de estilo, porque recuerden que multifactorial significa que el ambiente hace que se exprese o no una determinada enfermedad si se tiene predisposición, o sea, hace que esos genes se expresen sí o no, dependiendo del ambiente que fluctúa allí. Entonces, para que sea pues, a manera de ejercicio y que pues, tengamos siempre en cuenta en una asesoría genética, vamos a trabajar esto que nos da pues, más seguridad y rastrearlo, ¿sí? Son las famosas características físicas genéticas, un carácter físico. Entonces tenemos el primero, el famoso pico de viuda. Ustedes van a escoger solo uno de ellos, no me van a hacer un salpicón de caracteres, porque la idea nuevamente es rastrear uno a través de sus 3 generaciones. Son ustedes, sus padres y sus abuelos. Uno nomás de todo esto, el que más les guste o el que más, voy a hacer este porque sé que puedo sacar de provecho con mi descendencia o mi ascendencia en este caso. Pico de viuda es cuando el cabello llega hasta, como ustedes ven, invadir la frente. Lo llaman así porque hace mucho tiempo, ustedes saben, las mujeres usaban un sombrero, las que eran viudas, a la hora del entierro, y les quedaba hasta ahí. Entonces, así lo llaman pico de viuda. Eso es dominante, tenerlo, o sea, que allá en la casa se despelucan, se miran bien, se tienen ese cabello hasta allí. Si no, es porque son recesivos y su línea es continua, no tienen el cabello hasta la frente. Poder enrollar la lengua, doblarla sin ayuda de las manos, de nada, simplemente la capacidad de hacerlo. Yo soy recesiva, yo no sé cómo hace para doblarla. Tengo hermanos que sí la doblan, o sea que hay que mirar a ver cómo se está comportando ese gen. Pero eso es dominante, poderla doblar, y es recesivo no hacerlo. ¿Qué es? El agente, ¿cierto? El gen. No es como una señora, una vez estaba yo como en una reunión de algo que había y había niños bañándose, y una señora dice, es que mi hijo es dominante porque es fuerte y porque está, no sé, empoderado ahí con la piscina, y el otro dice, no, pues el mío sí es como solapadito, y no sé qué, eso. Ser dominante, hablando de genética, no es el más fuerte, sino estamos hablando de genes que se expresan de una manera libre, ¿cierto? Y que hacen que el otro pues, no lo haga. El lóbulo de la oreja. Entonces, los que tenemos lóbulo suelto, es decir, los que no tenemos oreja en pocillo. ¿Ustedes han visto un pocillo, no? Sí. Es allá, pegado en la oreja.
Eso es ser recesivo. Por ejemplo, ser dominante es tener el lóbulo suelto. Vemos acá el pulgar emponero, se llama así. Pulgar ponero es la última falange del pulgar, no es todo el pulgar, si se dan cuenta. Es la última falange del pulgar que, sin llegarse a fracturar para poder llegar ahí, simplemente se dobla, solo haciendo esto. Si se dobla alrededor de unos 45 grados, eso es ser recesivo. ¿Qué hace? ¿Qué hace que no se doble en mi caso, o en el caso de que no lo hace? Es que hay un gen dominante que evita que lo haga. O sea, que los que no la doblamos tenemos un ángulo de 90, que tenemos ese gen que no permite que el pulgar se doble a 45 grados. Entonces, pulgar emponero, recesivo, no ser pulgar ponero, es dominante. Bueno, vellos. Si se dan cuenta, donde están ubicados los vellos no es donde normalmente sabemos que hay vellos, sino es en la falange. ¿Qué falange es esa? Falange, falangita, falange. Bueno, ahí, vellos. ¿Eso qué? Lo miran con lupa, si es que pues aquí con esta oscuridad no lo hay. La escogen, ¿sí? Ahí. Eso es ser dominante, no presentar ese recesivo. ¿Estamos? Entonces, recuerden que es un solo carácter. Ya ahorita paso al tablero y explico cómo es que deben hacer los símbolos, etcétera, etcétera. Pero pues cada uno es un caso. Y lo van a trabajar con el grupo familiar cercano. No es que se me van a extender y que por allá fulanito, que el tío con los primos y no sé cuánto, y se extienden y nunca se llaman para nada, y ustedes que saben, ¿cierto? Si es o no con ese carácter. Ahora van a cruzar todas las manos, todos, antes de pasar la siguiente. ¿Ya? ¿La niña del celular? ¿Ya cruzaste la mano? Ya hice. Cruzamos las manos. ¿Listo? El siguiente, entonces, enlazar los dedos aquí, pulgar que quedó arriba, dependiendo si el pulgar izquierdo sobre el derecho, eso es ser dominante, es decir, si su pulgar derecho quedó, el izquierdo quedó sobre el derecho, es dominante, ¿cierto? Pero yo tengo hermanas que son gemelas homocigóticas, yo me puse a hablar de eso y llamarlas diferente. Claro, son gemelas homocigóticas, pero es que hay genes que no son 100%, ¿cierto?, compatibles con la homocigosidad. Incluso los gemelos idénticos tienen huellas digitales diferentes. Porque qué tal con la misma huella hacen, ¿cierto? No, pero es Cualquier cosa. compatible que tengan rasgo diferente. Claro, sí. Bueno, entonces eso, por ejemplo. Bien, el siguiente, los meñiques, ¿cierto? Pues eso lo mirarán bien en un papelito, etcétera. Clinodactilia es el nombre que se le da más científicamente o genéticamente al meñique doblado hacia adentro. Se llama clinodactilia. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que los meñiques derechos se deben a un gen recesivo. Entonces, los dominantes son los que tienen clinodactilia. Es decir, se arquea hacia adentro. Hacia adentro. Mire cómo está ya la hermana. Listo, los que tienen perfil griego, es decir, en ruinas, aquí tenemos entonces la nariz, puente nariz alto y convexo, ¿cierto? Es dominante, es decir, los que tienen esa protuberancia aquí, eso es dominante, versus los que tienen una nariz recta. Ya si tienen cirugía plástica y toca mirar cómo fue que nacieron, pues para mirar, porque estamos alterando el fenotipo. Bueno, las barbillas, los huequitos aquí, los huequitos en las mejillas, eso es ser dominante. ¿Sí? Eso es ser dominante, los hoyuelos, etc. Esta herencia solamente es para los hombres, la hipertricosis auricular, se hereda del tatara al nieto, más próximo de la oreja velluda.
que está pues el vello como lo ven ustedes allí, solamente es de herencia patrilineal. Las pecas dominantes, pecas allí, recesivo no tenerla. Bueno, esto es interesante, la calvicie. La calvicie no está ligado al sexo, está influenciado por el sexo, que es diferente. Ligado al sexo que está ahí en el cromosoma como tal y que se expresa. Influenciado es que tiene que ver las hormonas, ¿cierto? Entonces ahí nos está diciendo que esa condición es bastante influenciada por el sexo y que es dominante en los hombres que son calvos, pero las mujeres si lo presentan son recesivas, ¿se dan cuenta? Entonces es diferente, mujeres calvas, recesivas y hombres calvos dominantes. El famoso dedo largo que está al lado del ayus del pie, ¿cierto? También entonces es dominante ese pie, ese dedo largo que está allí presente. Y no ser largo puede ser en este caso recesivo. Bueno, el anular. ¿Cuál es el anular? Donde se pone el anillo, de ahí el nombre, ¿cierto? Está en medio del corazón y está el índice. Ahí tenemos entonces, pues van a mirarlo muy bien, ¿cierto? Y se van a dar cuenta de lo siguiente. Es dominante cuando el anular es corto en comparación al índice. Siempre lo van a comparar el anular en comparación con el índice. Y es recesivo cuando el dedo anular es más largo. Es dominante cuando es más corto y es recesivo cuando es más largo. Y hablando de cabello, entonces todo lo que es negro, ojos negros, piel negra, cabello negro, está relacionado con dominante. Entonces mirar a ver si son, obviamente sin que se tenga cabello teñido, ¿cierto? Entonces sabemos que es dominante si el cabello es oscuro versus el cabello claro. El pie plano o sin candado que llaman los abuelos, entonces pie plano es recesivo, el que tiene arco es dominante. Y por último, las aletas o fosas nasales. Aletas anchas, dominantes, aletas pues angostas, es recesivo. Como tal. ¿Las qué? No, eso no tiene que ver mucho con el ejercicio, normalmente es recesivo. Listo, bueno, entonces vamos a pasar a explicar cómo van a organizar el árbol familiar cada uno de ustedes. Teniendo en cuenta entonces esta explicación. Bueno, entonces, primero hay que escoger una sola característica, un solo rasgo. Vamos a mirar a manera de ejercicio, ¿cierto? Práctico, pero ya si a ustedes les llega un caso, no sé, a un futuro, de un paciente que empieza a contarles historia genética familiar, ustedes les ayuda mucho a determinar. Además que los genetistas, por ejemplo, les decía yo, el árbol va en blanco y negro, y la mayoría, no sé que sea un caso un poquito más individualizado, uno no coloca nombres, pero sí lo deja bien establecido. ¿Por qué? Porque es que primero se respeta mucho esa confidencialidad y segundo es, si se va la persona del cargo, etcétera, queda esa historia pues bastante clara para el que sigue. ¿Qué van a hacer? Pues nada, vamos a escoger este símbolo
que va a ser pico de viuda. Por ejemplo, entonces fíjense que lo estoy colocando acá al lado izquierdo, escogí ese. Si la raya puede ser un cuadro, cuadritos, puede ser puntos, nunca puede ser caritas felices, ¿sí? Ni solecitos, ni florecitas, ni colores, ni nada. Esto es, como les digo, bien serio. Entonces, pico de viuda. ¿Por qué? Porque todos los que van a llevar este símbolo significa que tienen pico de viuda. Si escribo uno solo, pues sé que si hay mujeres también con el símbolo es porque tienen pico de viuda. Acuérdense que son herencias dominantes y recesivas. Entonces, 3 generaciones, ustedes, sus abuelos y ustedes, sus padres, sus abuelos. Si alguien tiene descendencia, pues sería una cuarta. Pero hagamos cuenta que ninguno aquí ya ha engendrado o ya ha engendrado. ¿Sí? Nadie es papá todavía. No se sabe, bueno. Entonces, tenemos aquí esta primera generación, ¿cierto? O sea, incluso va a ser la tercera, pero empiezo por mí. Pues desde ya somos. Sí, entonces, hagan cuenta que esta soy yo y me marco yo soy el propósito. No escribo ni yo, ni mi nombre, ni pongo mi foto, nada. Propósito significa que estoy dando la información de todo. Es la flecha. ¿Sí? Que me ubiqué aquí porque resulta que yo soy la segunda de mis hermanos. Entonces, en orden cronológico, primero va el mayor, póngale que tiene 40, 20 y 15. En ese orden, al 100. Bueno, ahí ya estuvo. Vamos a dibujar a los padres, ¿cierto? Casi siempre el hombre va a la izquierda, la mujer va acá a la derecha. Que a su vez tiene pues hermanos. Entonces, pongamos aquí y pongamos acá y aquí tenemos a la mamá, que hagamos cuenta que tiene mellizos, y aquí tenemos un hermano. ¿Qué dijimos del orden cronológico? Si estamos teniendo en cuenta el orden cronológico, ¿el papá es el mayor o el menor? El menor. El menor, entonces resulta que no, que mi papá no es el menor, entonces ustedes sabrán dónde queda su papá, lo ubican, ¿sí? Pero voy a terminar de explicar, ¿sí? Después las preguntas, porque ahí se me van a dilatar mucho. Entonces vamos a colocar acá, nuevamente ya escogimos, en este caso, quiénes son los que tienen este carácter. Después seguimos acá con los abuelos de cada uno. Pero ya tenemos la tercera generación. ¿No? Ustedes lo harán, por favor, bien organizado, con regla, etcétera. Porque debe quedar todo en la misma generación. Entonces, si se dan cuenta, podemos decir que eso significa que pues, el abuelo exactamente falleció. Por acá, también acá y acá. Fíjense, entonces empecé por mí, tengo el símbolo. Si no va el símbolo, no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, primera generación, segunda, y ustedes son la tercera. Allí. Que hay primos, entonces podemos trabajar el primo acá. Que son de esa misma generación. No, pues tienen a alguien ahí que tiene un dato especial, etcétera, pues si lo ven todos los días, ¿Y si es hijo único, profe? No es, si es una familia aquí paisa y así que sean tanto y se extienda tanto, pues no se pierde como el ejercicio y dice que va por otro lado. Bueno, ¿qué pasa después de aquí? Colocar los alelos. ¿Sí? Entonces, como es una herencia dominante, yo empiezo a colocar, tiene pico de viuda, listo, el alelo es dominante, pero resulta que ese no tiene pico de viuda, entonces sería recesivo. Para determinar si este es heterocigoto o homocigoto,
¿Qué creen ustedes? Primero los hijos, entonces será heterocigoto o homocigoto. Hetero. Hetero, ¿cierto? Porque aquí tendría yo, ¿cierto? Este con este, me da este, y por lo tanto, entonces, los demás son también heterocigotos. Es un carácter, aquí no van a decir que están afectados, porque nadie está afectado de tener cobertura o tener el óvulo. Si hubiese colocado homocigoto, me hubiera dado la descendencia como está. No, porque este también hubiera sido tenido un tipo de viuda, ¿cierto? Entonces debe tener congruencia con mi descendencia todos, ¿cierto? Los que están aquí presentes. Por ejemplo, esta es una vertigo heterocigota y aquí tengo entonces estos también heterocigotos. Eso es así de sencillo, como les digo, simplemente es explicando cada uno de ellos con sus alelos que obviamente sean acordes con la información. Ahora sí, ¿qué preguntas tienen? Es decir, por ejemplo, mi papá tuvo un hijo, ¿ok? No tuvo un hijo, y luego tuvo otro hijo, pero una mujer diferente, dos tres diferentes. ¿Cómo se refería? O sea, hubo tres mujeres. O Sí. sea, y con las tres hubo hijos. Y yo soy el médico. Sí, entonces, mire, cuando es así, y tiene contacto con los hermanos, porque aquí la idea es, ¿cierto? Mirar, estamos rastreando el gen, ¿cierto? Hagamos cuenta algo, y es esto. Cuando hay más uniones, ¿cierto? Hacemos esto. También tenemos que mirar, no se lo voy a hacer para que usted lo haga. Sí. Ahí así, la descendencia. Y ustedes pues estaríamos hablando, no sé qué lugar ocupa de los hermanos y se ubica en ese lugar. ¿Listo? Lo mismo hace con la otra persona, dependiendo de dónde va el hermano, si es mayor, menor, en qué posición va dentro de esos medios hermanos, pero pues de esa manera se hace. ¿Sí? Quiero hacer esto, así, y se va. Solo que no puede estar fluctuando los individuos, si son de la segunda generación, tienen que estar todos en esa. Fíjense que las parejas están, y aquí mismo falta algo, y ya me va a ir. Se enumera de esta manera en este orden, ¿sí? O sea que esta primera generación tiene 4 individuos. La segunda va a tener 1, 2, 3, pues bien, ellos se dieron cuenta, 4, cuento a esa persona, 5, 6, 7, 8. No, que son muchos hijos, son muchos hermanos, entonces yo puedo resumir esto, por decir algo, por lo concreto acá. Entonces sería de 9, 10, 11, ¿cierto? De 9 a 11 iría este grupito, para resumir. O sea que aquí hay una tercera generación, 11 individuos. Fíjense que empezamos 3, 1, 2, 3, 4, 5, tiene la tercera generación. De esa manera, pues resumimos también cada uno de ellos, pero no es consecutivo. Y ojo, que empiezan a consultar en internet y les aparece que también pueden usar triángulos, hexágonos, y eso me ponen todo una tabla de geometría que no se explica, ¿cierto? Así, sencillo, no se enreden, así hacen esa presentación, pues traer una hojita, carta, bien delineado, con el grado que van a hacer todos. Blanco y negro. Ya dije que por ser hombre no va a ir de azul y por ser mujer no va a ir de rosado. Ni foto, ni yo, ni María Cristana, ni José María, ni María José, no nombres, no. ¿Sí? Eso por favor va ahí. Bueno, ya para terminar les dije que vamos a mirar los factores que modifican la herencia mendeliana, ¿sí? En este poquito tiempo vamos a mirar eso porque es muy importante y con eso cerramos todo lo que tiene que ver estas herencias clásicas. Que hay excepciones, ¿sí? Porque uno dice, pero ¿cómo así? Si era hombre y que si se presentaba de esta manera, toda su descendencia mujer iba a estar afectada, y hay cosas que son excepciones a las leyes.
Y apagamos la luz, por favor. Bueno, entonces son factores que modifican, ¿sí? O son excepciones, gracias, a las leyes mendelianas. Están las que están allí presentes. ¿Ya firmó? Entonces empecemos a mirar. La primera se llama heterogeneidad genética, ¿sí? Y significa que la misma enfermedad está presente dependiendo de las mutaciones que estén allí y se divide en dos. Está heterogeneidad, de ahí la palabra heterogeneidad es que es diferente lugar. Está la alélica y la del opus. Entonces, para resumirles lo que dice allí, la alélica es cuando en el mismo gen, en el mismo alelo, hay, por decir algo, 100, 200, 300 mutaciones en ese gen y dan la misma enfermedad. Un ejemplo, fibrosis quística. 300 mutaciones en ese mismo gen, todas terminan con fibrosis quística. La heterogeneidad del opus es cuando la mutación se encuentra en diferentes genes, en diferentes cromosomas, en diferentes alelos, y también dan la misma enfermedad, se presenta la misma enfermedad. Entonces es importante diferenciar esos. Alelo o alélica, mismo gen, varias mutaciones, misma enfermedad. Fibrosis quística, algunos ejemplos como la distrofia muscular de Duchenne. Y del opus, la mutación se presenta en diferentes lugares, ¿cierto? En diferentes cromosomas incluso, pero también van a dar origen a esa misma enfermedad. Entonces aquí también hay ejemplos para el opus. Sorderas neurosensoriales están determinadas, incluso tienen diferente patrón o mecanismo de herencia. Está la retinitis pigmentosa que les acabé de explicar, que se cierra el campo visual, y está algo también muy interesante que tiene que ver con todo lo que es Alzheimer. Fíjense que puede estar ubicada la mutación, y ahí lo vemos, hay una heterogeneidad en los cromosomas, puede ser el 1, el 14 o el 21, y todos terminan con Alzheimer. Eso es la del opus, ¿no? Penetrancia también les he hablado que es un carácter penetrante cuando está presente ese rasgo en todo pues, la genealogía, en todo el grupo como tal familiar o en el mismo individuo, pero se habla de una penetrancia incompleta cuando es menor, en este caso, a lo que se esperaba que era el 100%. Entonces ya vamos a mirar, esa penetrancia nos habla de que existe o no existe, o existe pero fluctúa esa presentación allí en la población. Entonces una persona no penetrante, es decir, puede transmitir la mutación a la siguiente generación. ¿Qué nos decía a nosotros el mecanismo de herencia? Cuando la enfermedad es autosómica dominante, ¿cierto? El que la presenta, sea heterocigoto u homocigoto, el que presente la mutación va a manifestar la enfermedad, ¿cierto? Eso decía esa famosa tratado de Mendel de la herencia, en este caso autosómica dominante. Y si ustedes ven allí, este individuo que está con la flecha tiene una herencia autosómica dominante. Si se dan cuenta arriba, el padre está afectado porque el alelo dominante que viene en mayúscula es el que tiene la enfermedad, y pese a que se la hereda al tercero y al segundo hijo de la segunda generación, el segundo hijo, aunque tenga la mutación, no la manifestó. Entonces, ¿cómo así? Si es una herencia dominante, el alelo mutado sí o sí se manifiesta. Pues resulta que no, esto es una penetrancia incompleta. Pero ¿qué es lo que hace que se vea que sí es dominante realmente el patrón? Es sus descendientes. A pesar de que él no la manifestó siendo, ¿cierto?, presentando la mutación, su descendencia sí no se escapa de eso. Entonces sus 2 hijos de 3 van a presentar el alelo con la mutación, por lo tanto deben manifestar la enfermedad como reza la ley de Mendel. Recuerden que estamos viendo excepciones a la ley de Mendel, y en este caso eso es lo que es penetrancia incompleta o reducida. ¿Estamos? Les decía lo importante que es saber la edad de inicio de la enfermedad, porque eso me dice mucho y me permite conocer, ubicar y diagnosticar
ese tipo de enfermedad. Entonces es importante preguntar siempre a qué edad empezó usted a sentirse mal, a qué edad cree usted que su antecesor también presentó el factor, es decir, conocer básicamente de dónde proviene como tal esa mutación, porque si se dan cuenta la enfermedad de Huntington es una enfermedad de esas mutaciones dinámicas que llamamos al principio del curso, donde la mutación pues lo que hace es, a medida de que tenga más nucleótidos, más expansiones, más número como tal, pues va a presentar obviamente la siguiente generación a más temprana edad y más compromiso. Expresividad variable, cuando vemos que en algunos miembros de la familia, en este caso esto se llama neurofibromatosis, en algunos pacientes dentro de ese grupo familiar, no va a presentar toda la enfermedad, sino va a presentar unas ligeras manchas en el abdomen, etc. Otros sí van a presentar unos nódulos, unas fibromas más grandes. Entonces se expresa de forma variable el comportamiento de la enfermedad. El fenómeno de anticipación también va muy relacionado con la edad de inicio. A medida que tenga más repeticiones, pues más próxima, ¿cierto? Van a tener, más temprano van a tener los síntomas que el antecesor. Entonces ya vamos a mirar un ejemplo acá. Esta distrofia miotónica. Aquí tenemos, en este caso la abuela tiene 100 repeticiones de ese nucleótido y presenta pues una que otra catarata. Allí tenemos la hija que ya presenta no solamente catarata, sino problemas también a nivel muscular. Y el niño ya tiene más de 1000 repeticiones, por lo tanto hay más compromiso neurodegenerativo en él. Entonces, a medida que aumenta, obviamente, el número de repeticiones, la edad de inicio es menor que su generación anterior. Un árbol nos lo dice todo. Tenemos esta distrofia miotónica. El señor empezó a presentar síntomas cuando tenía 55, la siguiente generación a los 48, 50 y la última generación ya a los 40, 42 años empieza a manifestar las sintomatología. O sea, la edad de inicio es muy importante y también conocer que ese fenómeno de anticipación se da de esa manera y se sospecha. La impronta genómica es la huella que tenemos todos de los cromosomas que hemos heredado tanto del papá o de mamá. Entonces depende si la mutación está en el cromosoma que heredamos del papá, pues va a tener un fenotipo diferente a la mutación que presenta el cromosoma materno. No sé si ustedes hayan oído hablar del síndrome de Prader-Willi y de Angelman. ¿Lo han oído hablar? Se trabaja mucho en genética con este tipo de pacientes, porque resulta que si la mutación se hereda del papá, estamos hablando del cromosoma 15, si la mutación está en el cromosoma 15 del padre y se la transmite a su hijo, ese hijo va a presentar este fenotipo que se llama Prader-Willi. ¿Por qué? Porque el cromosoma 15 mutado del papá lo heredó él o ella, porque no importa el género. Pero si el cromosoma 15 está mutado de la mamá y lo transmite a su hijo o hija, va a presentar algo que se llama Angelman. No les traje la imagen. Ese Angelman es porque el hijo o hija ha heredado el cromosoma mutado 15 de la mamá y presenta ataxias en sus movimientos, presenta, le llama síndrome de la marioneta feliz porque la persona se ríe de nada. Todo el tiempo está riéndose con unos movimientos atáxicos. Entonces fíjense que eso se llama huella o impronta genómica. Dependiendo de qué cromosoma heredamos, se va a manifestar el fenotipo diferente. Otro que se llama disomía uniparental es este, bastante interesante, porque fíjense que si ustedes recuerdan cómo sería la hemofilia. ¿Quién transmite la hemofilia? ¿Quién? ¿Quién transmite la hemofilia? ¿Qué mecanismo de herencia es la hemofilia? La hemofilia, no me hagan, por favor.
otra recesiva. es recesiva ligada. ¿Quién transmite la hemofilia? Exactamente. ¿Y el padre transmite la hemofilia a sus hijos varones? Es la pregunta. ¿El padre transmite la hemofilia a sus hijos varones? No, ¿cierto? Entonces aquí hay algo que son excepciones a las leyes de Mendel. ¿Qué pasa? Que la disomía uniparental es cuando, fíjense que no hay segregación, si se dan cuenta ya en meiosis 1, en meiosis 2 no lo hay, ¿sí? Y el cromosoma, en lugar de separarse, si ven ustedes el azul, hay dos cromosomas y en una casilla no hay nada, ¿cierto? En un gameto. Por lo tanto, cuando va a haber la fecundación, pues ese individuo va a tener, ¿cierto?, doble información de uno de los progenitores, que debe haber sido una y una, ¿cierto? Y como se dan cuenta ustedes ahí, ese individuo va a heredar los dos cromosomas, tanto del papá o los dos cromosomas de la mamá. Me explico. Un hombre hemofílico puede transmitir la hemofilia a un hijo varón si ese hijo varón hereda los dos cromosomas sexuales del papá. Si el papá es afectado, quiere decir que tiene X, A minúscula y Y, ¿cierto? Así es que se hereda. Su hijo varón va a heredar los dos cromosomas sexuales de él, y es cuando se pregunta cómo así, si esto es ligado a X recesivo, cómo es que un hombre afectado va a tener un hijo varón afectado, y es por la disomía uniparental. Incluso la fibrosis quística también, cuando está presente solamente en un progenitor y la hereda, ¿cierto?, los dos cromosomas 7, porque está en el cromosoma 7 de la mutación de la madre, pues va a presentar sin tener nada que ver el papá esos dos cromosomas 7 de la madre. O sea, lo que quiero decir es que aquí no hay segregación, por lo tanto se heredan los dos cromosomas homólogos de un progenitor y del otro ninguno. La pleiotropía es un ejemplo del síndrome de Marfan. Hay una mutación en un lugar muy importante, en un gen muy importante, que va a afectar muchos sistemas. Por eso es que estos pacientes tienen problemas a nivel esquelético, a nivel ocular, a nivel también cardiovascular, porque el daño está en un gen no más, y por lo tanto daña absolutamente todos los sistemas que están allí. Mutaciones nuevas o de novo también son interesantes, porque no hay antecedentes familiares, ningún miembro de la familia está afectado y es una herencia dominante. Recuerden el árbol de las herencias dominantes, siempre va a haber un afectado en cada generación, y resulta que estas mutaciones de nuevo, la enfermedad es dominante, pero no hay afectados en ningún lado. Un ejemplo es este, es dominante, vemos aquí que no hay afectados en primera y segunda generación. ¿Qué quiere decir? Que este paciente que está señalado, que es el propósito, al tener una herencia dominante, toda su descendencia, en este caso un 50%, va a estar afectada. Entonces, nuevamente estamos viendo excepciones a las leyes de Mendel. ¿Qué más o menos enfermedades están aquí ubicadas? Acondroplasia, y eso, muchas de ellas, neurofibromatosis y algunas distrofias musculares de Duchenne, ¿sí? Las vemos allí también comportándose en ese forma. Y esto último que vamos a ver es cuando la mutación se da en una sola célula, y esa célula mutada da origen, como lo ven allá ustedes, a todas las células, casi que clones de ella, que también tiene la misma mutación. Entonces, un progenitor sano, como ven ustedes, transmite esa misma mutación a varios hijos que van a ser enfermos, ¿cierto?, que se van a presentar como tal. Esta ya la conocen, la herencia mitocondrial, ya las explicamos, ya lo vimos con el árbol, ¿cierto? Este es el genoma del ADN mitocondrial, que tiene mucho que ver con las enfermedades mitocondriales, esto que se llama heteroplasia, donde se va, obviamente, la mutación a dividir y a expresarse en diferentes genes, ¿cierto? Aquí tenemos el umbral y cómo se va a desarrollar cada una de ellas. ¿Sí? Y este es el árbol que ustedes muy ágilmente supieron que era una herencia mitocondrial. Listo, jóvenes. Entonces, eso es todo. Nos vemos en el parcial.
Y me entregan, por favor, los artículos.